Bueno, anticipábamos algunos temas. Nueva conciliación obligatoria por parte del Ministerio para intentar acercar posiciones por 15 días entre la empresa Coto, sobre todo, que fue un poco la que no pudieron acordar, y los trabajadores en el sur provincial, debido al descanso dominical. Sí, es lo que, bueno, invocan las empresas. Es un conflicto que se inició antes que se aplique en Rosario la norma. Bueno, hubo todo un proceso. Había otras empresas involucradas, bueno, Carrefour, Jumbo, que habían despedido gente, Libertad, que bueno, no llegó a despedir, pero habían anunciado esa situación. Bueno, se dictó una conciliación obligatoria, expirada esa conciliación. En general, bueno, hubo alguna solución en Carrefour, retomó los trabajadores, en algunos casos hubo unas extinciones, pero el grueso de los trabajadores quedaron reincorporados. Y bueno, Coto, el día sábado, bueno, los trabajadores prestaron su servicio, el día lunes también, y el martes ya un poco más de 20 nos lo dejaron ingresar. Bueno, se convocó a una audiencia y se dictó la conciliación obligatoria. Si bien se había agotado el plazo máximo dictado de la conciliación obligatoria, lo cierto que el hecho que se reanuden las tareas, de algún modo, hace que nazca una nueva relación laboral, por lo cual entendemos que procede nuevamente la conciliación obligatoria, así que se abre todo un proceso de discusión ya un poco más acotado por ahora, por lo menos. Bueno, en cuanto a empresas sí, y bueno, en cuanto al número de trabajadores involucrados también. Seguiremos con todo el esfuerzo y todos los instrumentos legales del Ministerio hasta la última instancia para ver si de alguna forma, bueno, contenemos y salvamos los puestos de trabajo del personal involucrado, ¿no? ¿Cuánto dolor de cabeza que le trajo al Ministerio el tema del descanso dominical? Y bueno, es todo un proceso bastante complejo porque ya se inició antes del dictado de la norma. Bueno, ya tuvimos acá también. En el mismo momento de la votación. Acá cuando se trataba ya en diputados, sí. Tuvimos algunas situaciones acá en Santa Fe. Bueno, todo un proceso. También hubo hubo que hacer inspecciones. Tampoco cumplieron en Rosario el día 3 de julio con el cierre. Bueno, hubo todo un proceso, pero en general se fueron acatando. La normativa sí ahora está vigente y quedan estas situaciones, bueno, del personal. Nosotros lo que entendemos y aspiramos es que bueno, las empresas rediseñen su trabajo y contengan a los trabajadores, porque lo cierto es que más allá de estos problemas con estas empresas, hay alrededor de Rosario 10 o 12 razones sociales que están comprendidas por la norma en más de 40 locales, si mal no recuerdo, y bueno, la mayoría cumplió con la norma y no procedió a despedir los trabajadores, así que insistiremos del Ministerio y aspiramos, bueno, que en función de la responsabilidad social empresaria, de empresas que realmente tienen un peso muy importante en toda la actividad económica, en el mercado, son solventes y en el contexto que creo que nos obliga a todos a cuidar los puestos de trabajo. Bueno, esperemos que al final haya una actitud y una reacción acorde con el momento. Así que bueno, si bien dice usted unos dolores de cabeza, pero tendremos toda la paciencia y utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para tratar de resolver esta cuestión. Ministro, cuando la gente dice, normalmente relaciona poder con gobierno, el poder está en el gobierno, ¿no? Lo ubica ahí, digamos. Qué difícil que es, ¿no?, ejercer el poder del gobierno contra otros poderes reales, como los supermercados. El tema de los despidos porque no quieren cerrar los domingos, el tema de la lechería, está centrado básicamente también en, todos coinciden, anteayer el secretario de lechería del gobierno de la provincia, los tamberos, los industriales, más todos coinciden en que el desfasaje está puesto allí en los supermercados. ¿Cuánto poder que manejan? Es difícil, ¿no? Sí, bueno, estamos en sociedades complejas, bueno, con el poder, bueno, el poder económico que siempre, bueno, ha existido. También es cierto que ya la idea un poco de un Estado que unidireccionalmente pudiera organizar toda la sociedad, que de hecho nunca, más allá de la idea, tampoco en los hechos nunca existió, digamos, por lo cual nosotros creemos que el Estado tiene que tratar de equilibrar a todos estos sectores en pugna, al poder, buscando soluciones que apunten a resolver los problemas
del conjunto. Eso también exige un esfuerzo y una actitud del Estado de permitir, obviamente ejercer el poder, pero también permitir la discusión, generar los ámbitos, ir tratando de articular soluciones y generar consenso para resolver los temas. Acá en Santa Fe, bueno, con toda esta situación estamos en un Consejo Económico y Social donde están los trabajadores, los empleadores, algunas organizaciones de la sociedad civil, y realmente se dan discusiones muy importantes, y bueno, se van dando pasos en este sentido de ir logrando acuerdos. Allí precisamente se discutió temas como las tarifas, temas como la problemática de las importaciones, de la lechería, y que también quiero destacar que en la última reunión los representantes del sector manifestaron que pese a la situación compleja de lo económico y también pese a la situación de la emergencia hídrica que impactó en todo el sector, no han despedido gente en general, digamos, han contenido a los trabajadores. Y bueno, creo que eso es también en parte producto de estos escenarios donde las partes se sientan y conversan y empieza a haber algún nivel de compromiso y de comprensión, y bueno, esto nos permite ir superando ciertas situaciones, pero bueno, obviamente el ejercicio del poder nunca fue una situación fácil. Hoy, bueno, con las complejidades que tiene fundamentalmente la economía, la internacionalización, el impacto que tiene lo que ocurre en países vecinos, en otras latitudes, nuestras economías generan realmente escenarios complejos. Ahora que sí, acá en Santa Fe, a través del Ministerio de Producción, fundamentalmente, está muy presente en todas estas cuestiones y bueno, tratando de avanzar. Es muy probable que por un recurso de queja que tendrán los actores que intervinieron en Reconquista presentando un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley, se resuelva en la Corte Suprema de Justicia probablemente este año que va a zanjar la discusión acerca de su legalidad. De hecho, usted es un funcionario público, tiene que cumplir la ley. Hay un dictamen de la Fiscalía de Estado que la ha considerado, yo desconozco los fundamentos, la válida, legal. Pero usted en algún momento fue de opinar un poco distinto, digamos, al resto del legislador que proponía el descanso dominical de esta manera. Por lo menos se lo ha escuchado no estar muy conforme sobre una ley que aparecía como provincial, pero después los consejos municipales debían adherirlas de acuerdo a sus idiosincrasias, a su volumen comercial. Ciertamente es un problema la ley. Fue todo un proceso de discusión muy largo y bueno, allí hemos estado conversando alguna vez. Obviamente era una ley que en primer lugar, y creo que allí un poco fue la opinión, se planteaba la regulación de la jornada laboral, luego la cosa tomó un cariz en relación al cierre de negocios y de comercio, y bueno, después también respetando la particularidad cuando se sancionó la ley de cada localidad. Bueno, las normas salen también conforme a todo ese escenario de pujas, discusiones, de intereses y bueno, de visiones distintas. Lo cierto que nosotros hoy somos autoridad de aplicación de la norma, ya se agotaron todas las instancias legislativas y nuestras funciones, por un lado, como ministerio, porque la ley nos atribuye esa responsabilidad, fiscalizar el cumplimiento de la norma en aquellos lugares donde está vigente, y por otra parte donde se suscitan conflictos en función de la invocación de esta norma, bueno, intervenir como ministerio, y en esa tarea es que estamos, ¿no? ¿Y cree como funcionario que se puede crear una conducta? Traigo un ejemplo que no es pariente de lo que estamos charlando, pero puede encajar. Cuando se aplicó una medida semiprohibitiva en Santa Fe de no fumar en los espacios públicos o privados de acceso público, todos dijeron no se va a cumplir, va a haber problemas, qué sé yo. Se cumple fantásticamente, el que fuma sale y no perjudica al que está comiendo. Y la verdad que se creó un ámbito cultural. Hasta hace algunos años atrás, los supermercados no abrían los domingos y el hábito era aprovechar el sábado para ir a comprar la carne, el carbón, lo que sea, la verdura, y nadie estaba loco de aquí para allá buscando un lugar abierto el domingo. ¿Se puede crear un hábito cultural a partir de estas medidas? Porque digo, los supermercados, ¿qué dicen? Perdemos venta en un volumen entre el 11 y el 20% el domingo. Bueno, es muy atendible si son perdemos el 11 y el 20% como para decir pierdo ganancia. Ahora bien, también se puede crear un hábito cultural. La provincia, como ya lo hubo, digamos. Como ya lo hubo. La provincia intenta fomentar este hábito porque hasta ahora la fricción
echamos gente, reincorporamos gente, echamos gente, conciliación obligatoria, y solamente escuchamos eso. Obviamente, la gente creo que, bueno, se adapta, digamos, a distintas circunstancias, tampoco entiendo yo que son cuestiones insalvables para la ciudadanía. De hecho, entiendo yo que ya en la ciudad de Rosario, bueno, hay una mayor afluencia los sábados a la tarde de clientes, según nos referían en los grandes hipermercados, digamos. Así que también es un poco, creo que la gente va a ir tratando de acomodarse a esa circunstancia. No creo que sea una cuestión insalvable, y bueno, obviamente todo lleva un tiempo, si se quiere, de acostumbramiento, y bueno, y veremos sobre la marcha cómo se da, pero si la gente de va hecho, el sábado, entonces, ministro, ¿qué dicen? ¿Cómo? Si usted están observando este proceso que la gente está por obligación yendo el sábado más que de costumbre, ¿qué están diciendo los supermercados, las cadenas de supermercados para la hora de despedir gente? Si se está viendo el proceso de esa traslación de lo que pasaba el domingo, el movimiento, el sábado por la tarde o la mañana. No, eso es lo que se advierte. Yo no digo que no puedan perder por allí algunas posibilidades de venta. También creo que es un periodo demasiado corto como para evaluar realmente el impacto que tiene, porque estamos hablando de cuestiones que hay que evaluar un poco con mayor tiempo. Obviamente, las grandes superficies tenían un diseño de trabajo, personal contratado para determinadas funciones, tenían, entiendo yo, con esa posibilidad ciertas ventajas también como para trabajar, y han defendido esa postura, digamos, y bueno, eso invoca en esa cuestión, aún antes, si ustedes recordarán, de la vigencia de la norma, ya tomaron esta postura y tomaron algunas decisiones unilaterales en relación al personal, pero entiendo también que una vez que la normativa empieza a tener vigencia, se establece, bueno, también se van a dar estas situaciones, como decía, también posiblemente nuevas estrategias comerciales de esa propia empresa. Vayamos al tema inverso, digamos, cuando empezaron a trabajar los domingos, tal vez había otros comercios que perdían posibilidades en ese escenario, y seguramente más imperceptiblemente también fueron acomodándose a esa circunstancia. Bueno, como escuché que uno que decía una vez, la realidad es más flexible de lo que uno se imagina, así que sobre ese andarivel se van a ir, digamos, encauzando las cosas, pero creo que el error es dramatizar, digamos, las situaciones como sean cuestiones de vida o muerte, y creo que por otra parte sí, en todo este esquema, quienes tienen más poder económico tendrían que, más allá, y yo soy cauto, porque creo que hay que mantener, digamos, la relación entre las partes para resolver los problemas, más allá de cualquier diferencia, tienen que hacer un esfuerzo como empresarios que son, y que no sea en definitiva el trabajador que sí sufra el perjuicio de una situación que, independientemente de cualquier circunstancia, no la provocó el trabajador, digamos, una decisión en función de intereses que se entienden generales por parte del Estado, ¿no? Ministro, ¿cómo están los números en la provincia de Santa Fe respecto del empleo en un contexto nacional complicado? Santa Fe, reflejar el número, nosotros podemos tomar lo que es el empleo registrado, que es un poquito lo que nos permite tener un número exacto, porque son las altas y las bajas de la FIP, digamos, es decir, que denuncian las empresas. Allí el escenario en el primer trimestre, primer semestre, digamos, tenemos que hubo un leve crecimiento del empleo registrado. Lo que sí, que viendo al interior del semestre se dan una circunstancia que en el primer trimestre creció más de un 1,5 punto, 1,7 aproximadamente, en relación a igual trimestre del año anterior. Eso, significa casi 8.000 puestos de trabajo, y hasta abril se mantuvo esa tendencia, abril inclusive. Lo cierto es que en mayo hubo una caída de 1,5 puntos y en junio alrededor de 1 punto. Esto implica que el segundo trimestre sí tuvimos una tasa negativa de 0,3 puntos. Eso significa alrededor de 1.600 puestos de trabajo menos que el año pasado. Entonces,
Es un escenario que en general demuestra que se contuvo fundamentalmente el empleo registrado, ya por allí el empleo informal y eso, nosotros no tenemos encuestas de desocupación, pero bueno... ¿Es 3 a 1 más o menos? ¿Cómo? ¿Es 3 a 1 por cada empleo Sí, que se son, pierde formal? Sí, un 70% informal? tenemos de trabajadores formales y bueno, en general más o menos, porque por ahí varían, digamos, porque eso se hacía en las encuestas trimestrales, pero en realidad Santa Fe en general está alrededor de un 30%, de 70% de empleo formal y un 30% informal, digamos. Así que el escenario es ese y veremos cómo, lo que es cierto también que se han incrementado los procedimientos preventivos de crisis, que en general se han duplicado en relación al primer semestre y bueno, son distintas situaciones fundamentalmente en el Gran Rosario, en Rosario donde allí la industria de la línea blanca, y hay suspensiones, bueno, la industria carrocera, por el calzado, muebles, donde ahí sufren el impacto también hoy por hoy de productos importados y bueno, algunas situaciones se están tratando de sortear coyunturalmente, a la vez que todos estos temas fueron tomados por el gobierno, con reuniones donde participó el propio gobernador, se hicieron planteos entre los industriales y el gobierno a nivel nacional para que se corrijan algunas cosas, bueno, como decía en el Consejo Económico y Social también en materia de tarifas, y bueno, y hay una situación de retracción del consumo que está un poco impactando. Ahora, ¿y qué previsión tiene, ministro? Porque es entendible lo que usted dice, en el primer trimestre hubo un crecimiento, lo cual es bueno, el segundo, ¿por qué? Porque ya empiezan a tener otro tipo de impacto las medidas que se fueron tomando. Desde el Ministerio de la Producción, junto con, bueno, lógicamente desde el gobierno de la provincia, junto con la Unión Industrial y otros sectores, están avanzando que está ya funcionando, en un observatorio de importaciones, para tener el número fino, para tener el detalle de cómo está impactando en el mercado de la provincia de Santa Fe, sobre todo en los industriales, la apertura de las importaciones. Los números que vimos en este primer informe que se elaboró son muy preocupantes. Digo, uno presupone que el impacto de todo esto va a estar de aquí en más, o por lo menos en el segundo semestre. ¿Qué previsión tienen del gobierno de la provincia ante estos números? Bueno, por un lado, obviamente, siguiendo estos temas y bueno, focalizando la cuestión, porque bueno, es asimétrico el impacto. Hay sectores que tienen unas particularidades, otros tienen otras, pero bueno, allí tenemos algunas cuestiones puntuales, pero en general yo entiendo que entramos en un par de meses que van a ser bastante decisivos en relación a lo que ocurra, porque obviamente depende de que un poco, bueno, se van a terminar las paritarias privadas, todavía están discutiendo a ver cómo se reconfigura el mercado interno, la capacidad de aumentar el consumo, el tema de las tarifas todavía no están del todo resueltas, el tema de las tasas de interés, la inflación, hay un conjunto de situaciones que impactan en el funcionamiento de la economía y a medida que eso se vaya definiendo vamos a tener una proyección más clara de lo que va a ocurrir. Hasta acá podemos decir que llegamos a una situación donde el empleo se ha contenido, inclusive creo que hay que destacar acá toda institucionalidad, esta relación, este trabajo que se hace en conjunto con empresarios y sindicatos, pero también el esfuerzo que ha hecho el gobierno para sostener la obra pública, porque, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, Gran Santa Fe, ha crecido la cantidad de trabajadores de la construcción, fundamentalmente al influjo de la obra pública, un crecimiento importante. En el último trimestre tuvimos alrededor de 10 puntos de crecimiento. Rosario bajó un poco, digamos, porque allí hay más obras civiles. Hay un plan ambicioso del gobierno provincial de infraestructura, eso creemos que va a ayudar a fortalecer el sector de la construcción, pero también a impactar en otros sectores, digamos. Creo que cualquier juicio es provisorio, tenemos que hacer como hasta ahora, ir analizando la realidad y tratando de resolver las situaciones puntuales. Creo que también, más allá de algunas medidas cambiarias o fiscales, el gobierno nacional no ha definido políticas concretas para los distintos sectores, uno de ellos el sector industrial, ahí está relacionado con el tema de importaciones, donde se están discutiendo cuestiones. A medida que se vayan definiendo esto tendremos un panorama más claro, pero lo cierto es que en definitiva, más allá de las medidas coyunturales que tomamos, suspensiones, algunos procedimientos de crisis, lo cierto, lo que va a consolidar y eventualmente permitir que crezca el empleo va a ser que la economía se fortalezca el mercado interno, que haya consumo, que la economía funcione sobre bases razonables, y en ese sentido, bueno, estamos
siguiendo, digamos, como todo el mundo, un poco la situación en forma expectante, pero creo que acá también hay un dato que hay que poner sobre la mesa, y que es que en general el sector industrial, más allá, el sector empresario, más allá de algunas cuestiones puntuales, está haciendo un gran esfuerzo para contener a los trabajadores, porque entienden que en algún momento la economía tiene que reaccionar y tener una mejor performance. Así que bueno, estamos en toda una situación que hay que seguirla. Y en sus expectativas personales está más cerca de lo que dice, no sé, el gobernador o el ministro de la Producción, que si no cambian las reglas del juego para la industria y demás, la cosa se pone complicada, o más cerca de lo que dice Corral, Marcucci y Barletta, que dicen, no, este es el camino, esta es la buena senda, vamos por acá? Creo que son, en general, lo que planteamos al gobierno, yo soy parte del gobierno, lo discutimos permanentemente en el gabinete, estamos en reuniones con, ministro de la Producción, con sectores industriales, y bueno, obviamente hay toda una preocupación, nos estamos ocupando del tema, el curso, digamos, de los acontecimientos lo va determinando. Bueno, lo que usted me plantea de Corral, en este sentido, no conozco definición específica en relación al tema económico. Yo creo que hay que hacer un análisis objetivo, ver en su momento, cuando acá se hablaba del segundo semestre, nosotros planteábamos, yo fundamentalmente, que no había que esperar situaciones o soluciones mágicas, digamos. Nosotros tenemos que empezar a entender que eso no existe, que acá las expectativas y las posibilidades que nosotros podemos tener, es decir, es que obviamente se resuelvan estas cuestiones y que empiece a recuperarse el empleo, que empiece a recuperarse la economía, y eso realmente sería un escenario deseable, y hasta ahí pueden llegar las expectativas, no es una cuestión que un día para el otro va a cambiar, como se decía, lluvia de dólares, explosión de inversión. En realidad los procesos son más complejos, y tampoco creo que estemos ante una situación de colapso, y lo digo porque yo fui ministro con el doctor Bonfatti durante estos años, lo digo sin ningún prejuicio político, sino analizando la realidad. También se planteaba en el 2012 que se desaceleraba la economía, fue el cepo, después el CEDIN, después vinieron la devaluación de 2014, los fondos buitre, y siempre estábamos ante un escenario que se decía que colapsaba la economía y que hubo una crisis de empleo. En general se fueron sorteando esas situaciones, así que yo creo que hay que ir siguiendo el día al día, ver y ir también poniendo un poco de exigencias y de propuestas para que se cambien algunas cosas, y ahí podemos tener un escenario que empiece a revertirse esta caída que vimos en estos últimos meses, ¿no? Gracias por venir, ministro. Gracias a usted.